normalistas, adelante a conquistar, con valor, con entusiasmo, de la vida el ideal, con valor, con entusiasmo, de la vida el ideal. Nuestras mentes juveniles se han formado en la verdad. Nos esperan miles de almas que sedientas de la ciencia y ansiosas de la verdad. Serán ellas nuestra gloria, de nuestras luchas el gran triunfo y los lauros de eternidad. Adelante, normalistas, adelante y a luchar. En Dios puesta la mirada y en la reina auxiliadora, puesta el alma a toda hora, será nuestro el ideal, que por Cristo y por la patria vive la escuela normal, que por Cristo y por la patria vive la escuela normal, que por Cristo Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy estamos aquí reunidos para tratar de entender, saber cómo siendo jóvenes podríamos aportar a la construcción de un mundo mejor desde una perspectiva muchísimo más económica. Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, buenos días. Damos un saludo especial a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes de la educación media y la formación complementaria. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Óscar Useche Aldana, el cual ha tenido la generosidad de compartir este rato con nosotros con el fin de analizar en parte esta situación en la cual nos encontramos desde la perspectiva de la situación económica y la situación que afecta a los jóvenes. El Óscar Useche es un docente, investigador, es docente e investigador de la Universidad Uniminuto, líder del Grupo de Investigación Ciudadanía, Paz y Desarrollo, doctor en Paz, Conflicto y Democracia de la Universidad de Granada y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Una persona sencilla, alegre, sensible, un gran conversador, comprometido con el análisis de la realidad social y política y también convencido del diálogo y la construcción de acuerdos democráticos como formas de construir país. Démosle entonces la palabra a Óscar Useche. Pues muchas gracias, profesora Gloria, y un saludo a todo el cuerpo docente de la Escuela Normal Superior y por supuesto en primer término a los y las estudiantes que hacen parte de esta institución, pero que hoy hacen parte de un cuerpo más amplio, y es el de la juventud que se ha levantado, que está en las calles, que no soportó más los
los procesos que los vienen agobiando. Los vienen agobiando en muchas dimensiones. Por lo tanto, esa insurrección que hoy vemos civil, de los jóvenes principalmente y las jóvenes, es una manifestación de indignidad, de indignación por lo que está ocurriendo. Es muy coincidente que hace 10 años, justamente por esta misma época, en Europa del Sur, en España, Italia, y en África del Norte, surgieron los movimientos de indignación, de los indignados, las indignadas, que fueron también oleadas de protesta, que lograron cambios significativos en esos territorios. Seguro lo que aquí está ocurriendo va a traer también esos cambios. Y hay que cuidarnos de que la movilización inmensa, ya atravesando casi un mes, ininterrumpida, no deje de estar combinada con la reflexión, con el debate democrático, con espacios como este que nos permiten un alto en el camino para repensarnos. Y pues es en ese sentido que voy a presentarles algunas ideas que me han pedido se ubiquen sobre todo en el nivel de la crisis económica, de sus orígenes y de sus efectos que hoy son tan visibles. Entonces voy a abrir a compartir pantalla. Ustedes me dirán si la están viendo. Sí, ya abrió. Ya se ve. Quisiera que habláramos de estos 3 elementos que aparecen aquí en el título de este trabajo. El acontecimiento pandémico, primero. La crisis económica, segundo, y su impacto en la vida social de los y las colombianas y en particular de nuestros jóvenes. Son 3 asuntos gravísimos y importantísimos que se combinan hoy, que coinciden, y eso no se da todo el tiempo. Por eso hablamos de un acontecimiento, ¿no? El acontecimiento es algo que no se había presentado. En la forma en que se componen, en que se combinan los factores que están influyendo en la vida social. Estamos por eso en un momento especial. No es igual a otros anteriores. Incluso quienes participamos en los viejos movimientos estudiantiles y juveniles de los años 70, 80, que fueron muy potentes, no habíamos visto una dimensión, una envergadura como esta. Entonces, por eso es un acontecimiento. Quiere decir, de esto no salimos iguales. No va a pasar que, como esperan algunos poderosos, que simplemente se vaya sofocando el movimiento. Los podemos volver a convocar a unas negociaciones difusas y de allí al final no sale nada, pero como ya está desmovilizada la gente, las cosas quedan igual. No va a ocurrir esto en esta ocasión, porque lo que el movimiento ha mostrado es que se han coordinado, conjugado una serie de elementos que estaban cocinándose en el trasfondo de lo que ha sido la composición económica, social y política del país. Entonces se puede decir, como tratan de explicar, que es la pandemia la que trajo la crisis económica, o ahora que es la movilización y en particular lo que ellos llaman los bloqueos y los desmanes y este tipo de asuntos, los que son causantes de esta crisis económica. No es así. Esta es una crisis económica y social estructural que viene de mucho tiempo atrás. Les voy a presentar aquí este esquema muy liviano de cómo podríamos entender que la crisis económica y social no fue introducida arbitrariamente con ocasión del virus o del coronavirus.
Lo que pasa es, hablando en términos económicos, y me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran si esto no se entiende, que el capitalismo, el modo en que se acumula el capital, funciona por ciclos muy cortos. Esos ciclos buscan siempre la mayor rentabilidad. Y no se le puede pedir otra cosa a los capitalistas. Pues, un capitalista no pone una empresa porque es buena persona o porque le interesa hacer obras de caridad. El capitalista pone una empresa porque le interesa tener ganancia, renta. Y tal como está constituido el sistema, pues eso es legal y es legítimo. Es decir, no le podemos pedir a los capitalistas que no busquen ganancia, ¿no? El problema es que como quieren que la ganancia sea en ciclos muy cortos, digamos que la reproducción del capital, que la acumulación del capital se haga anualmente en ciclos de acumulación de ganancias muy grandes, eso también va a estar ligado a la generación de procesos críticos. Digamos que el capitalismo es un sistema naturalmente productor de crisis. Bien. El problema es cómo se afrontan esas crisis. Entonces, tenemos la necesidad de que adoptemos una lógica nueva. Voy a pasar un momento aquí a esta presentación. Hay que cambiar la manera, la lógica como entendemos lo que está pasando. Es decir, tenemos por un momento que dejar de naturalizar el capitalismo y dejar de repetir la idea de que no hay mundo después del capitalismo o que no lo hubo antes del capitalismo, ¿no? No, el capitalismo es una etapa histórica que estamos transcurriendo que tiene no más allá de 500 años desde su formación y que los últimos 200 años pues, han sido claves para montar el tipo de sistema que hoy se tiene. Bien. Digamos que el punto de partida del capitalismo moderno, como lo conocemos hoy, tiene que ver con el proceso de conquista y colonización de América que permitió la acumulación violenta de ganancias y de capitales para emprender la industrialización, el desarrollo tecnológico y todo lo que tenemos hoy. Pero a partir de finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el capitalismo logra una cierta estabilidad en torno de un modelo, que fue el modelo industrial, el modelo de la gran industria en Europa y en los Estados Unidos. Esa estabilidad se logra porque incorporan conocimiento, incorporan los grandes inventos de la segunda revolución científico-técnica, los incorporan a la producción. Ese es el gran cabezazo, digamos así, del capitalismo, lograr así una mayor productividad. Entonces eso arrancó con la gran industria a principios del siglo XX y su ejemplo básico fue la fábrica de automóviles Ford. Y entonces a partir de ese modelo que instaura Ford, que se va a conocer por lo tanto como el modelo fordista de industrialización, que logra a través de una cadena de montaje, una cadena de producción, que los tiempos y movimientos de los trabajadores redunden o se expresen en una más rápida producción de bienes, de mercancías. Entonces, ese fue un momento crucial. Y sin embargo, al poco tiempo, ya en 1929, ocurre la primera gran crisis de ese modelo industrial, ¿no? La gran crisis de la bolsa de Nueva York y de las finanzas del capitalismo que va a destruir grandes masas de capital y va a concentrar aún más la producción. Muy pronto vendrá como alternativa, porque siempre hay que ver, repito, no solo la magnitud de las crisis, sino el tipo de salidas que se le dan. Y la salida que se le dio a esto fue la continuidad de unos estados de guerra en Europa y en Estados Unidos que van a concluir con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí viene un momento, la guerra es la crisis total, ¿no? Cuando hay una guerra es porque hay una crisis profunda del sistema. Termina la guerra con el triunfo de los aliados occidentales
Y entonces comienza un periodo que va a ser de 30 años también, de crecimiento muy grande del capitalismo, con una presión de los movimientos sociales, especialmente del movimiento obrero, que están luchando porque buena parte de esa alta producción y productividad le redunde también a mejorar la vida de los trabajadores. Y tienen en sus manos una gran herramienta que es la huelga. Entonces, eso lleva a unas negociaciones de fuerza. Siempre esto es un problema de poderes. Si la gente de abajo no tiene poder, no tiene cómo negociar, y los de arriba siempre van a imponer su propuesta. Entonces, ese momento es crucial porque la presión social y la buena situación del capitalismo, que saliendo de la guerra se recupera rápidamente, hacen que haya cambios en el modelo de Estado y en el modelo económico. Y se cree un momento en que en los países más avanzados se desarrolla lo que se llamó un estado de bienestar, lo que hoy conocemos como un estado social de derecho. Es decir, ante la presión de la gente y también por los intereses del capital, al capital le interesa que haya muchos consumidores para que se muevan sus mercancías. Entonces, esa combinación de intereses del capital y de intereses de la gente de abajo que reclaman mejores niveles de vida, produce el estado de bienestar. Y entonces ese es un momento estelar. Hay mucha literatura al respecto de cómo fueron tres décadas de oro, digamos, del capitalismo, que sobre todo se expresan en reformas en las que los trabajadores ganan un salario estable, unas prestaciones sociales, se crea la sanidad o el sistema de salud público, gratuito, la educación universal pública y gratuita, etc. Eso es un estado de bienestar. Y eso avanzó hasta los años 70. Por supuesto que en la medida en que la presión social impactaba sobre las negociaciones y cada vez se obtenían mejores condiciones de vida, eso significaba ciertos límites a la tasa de ganancia del capital. Entonces empiezan a reaccionar también sectores del capitalismo y aprovechan la tercera revolución científico-técnica en los años 70. Es esta en la que estamos, ¿no? Ya se dice que estamos pasando a la cuarta revolución científico-técnica, pero en lo fundamental, sobre todo en países como el nuestro, lo que se ve es que estamos siendo beneficiarios de la tercera revolución científico-técnica. Entonces, ¿esto qué ocurrió? Vino la revolución de los computadores, la revolución de los satélites, que es la revolución comunicacional, y eso a la vez con mejoras en la posibilidad de producción agraria a través de todo lo que se hizo en el ámbito de la genética, el manejo de la vida por la genética. Todo eso se conjuga y produce unas condiciones en las que los grupos en el poder dicen: ya no necesitamos estar sosteniendo a estos obreros y a estos trabajadores con todas esas buenas condiciones o esas mejores condiciones, porque ahora podemos descentralizar la producción, ya si gracias a lo satelital, a las comunicaciones, a los computadores, si es muy cara la mano de obra en Estados Unidos, pues nos llevamos el trabajo y el capital, nos lo llevamos para una zona en Asia o en América Latina donde los salarios sean bajos y donde no haya tanta presión social. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y entonces empezaron a desmontar el estado de bienestar y crearon un estado neoliberal, ¿no? Que es en el que estamos. Un estado en el que todas las condiciones de bienestar no son el centro, sino que el centro es elevar al máximo la tasa de ganancias y convencer a la gente que cuando los grandes capitales puedan tener enormes ganancias, se va a poder ir desbordando sobre los demás algo de esa gran producción, y ahí vendrá el momento de la gente, digamos, de estar mejorando sus condiciones de vida. Pues eso no funciona así, ¿no? Porque la lógica del capital es que los que más tienen, más quieren. No se conforman con tener unas altas tasas de ganancia, sino que hay que duplicarlas, centuplicarlas, a una costa de otros capitalistas. Entonces se monopoliza el capital en unas pocas manos. Y ese es el modelo que se va a implantar.
¿Cómo se traduce eso en el caso colombiano? Y tengo que ir muy, muy rápido porque los tiempos corren a toda. Eso va a estar expresado en dos grandes polos del capital que van a manejar la gran economía. Uno es los mercados financieros, es decir, los bancos, las aseguradoras, las bolsas de valores, las compañías que hacen el trabajo de calificación de los riesgos financieros de una sociedad. Por ejemplo, a Colombia le acaban de quitar el grado de inversión, las calificadoras de riesgo, que son unas empresas externas que de acuerdo a su criterio propio dicen Colombia está en la olla y no podemos seguirle prestando plata de los mercados internacionales a los intereses que se les estaba pagando. Entonces, esta es una parte del gran poder. Y la otra parte del gran poder, este es el que maneja, el que coordina todo, pero la otra parte del gran poder es las empresas de las nuevas tecnologías, de los grandes desarrollos, digamos como ustedes verán en los Estados Unidos, todo lo que es el Silicon Valley, donde están alojados Google, Microsoft, Apple, bueno, en fin, todas estas grandes empresas que están generando desarrollos tecnológicos a una velocidad enorme que por lo tanto valorizan rápidamente los capitales que entren en esa lógica y desvalorizan los que no. Entonces las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de renovación tecnológica a esas velocidades, pues empiezan a ser golpeadas y a ser apartadas. Ese es en general el modelo. En el caso colombiano hay una división del trabajo a nivel internacional, y es que los grandes territorios centrales de europeos y norteamericanos y algunos asiáticos concentran esos dos elementos, el gran mercado financiero y el gran mercado de la tecnología. Y a los demás países como los nuestros se les deja la función de proveer recursos naturales, lo que se llama la lógica del extractivismo, ¿no? Nos volvemos economías extractivas, dejamos de ser economías industriales, de ser economías de servicios para principalmente ser economías extractivas. Y esto tiene dos grandes problemas. Uno, el empleo es malo, de baja calidad y escaso, porque una petrolera no necesita muchos trabajadores en relación a lo que necesitarían miles de empresas de otras áreas de la producción. Segundo, como se va concentrando el capital, entonces lo que va a aparecer son zonas de desempleo muy grandes, ¿no? Que golpean a ciertos sectores especialmente y en primer lugar a la juventud, ¿no? En toda la vigencia de este modelo neoliberal, el índice de desempleo de los jóvenes siempre está por encima de los índices de los demás sectores y a veces lo duplica o lo triplica. En este momento el índice de desempleo de los jóvenes en Colombia está muy cercano al 40% y el índice de desempleo general está cercano al 25%. Entonces es un momento terrible en el que la gente realmente no tiene cómo obtener ingresos. Pero como colateral a esto, se desmontó el estado de bienestar, ya la salud no es pública y gratuita, la educación no es universal y gratuita, ya no tenemos los, digamos, recursos que nos puede dar unas primas cada semestre o cada año, o unos fondos para en el momento en que estemos desempleados. Entonces la gente es echada a merced de unas políticas públicas focalizadas que reparten migajas, pequeñas cositas para que la gente se mantenga un poco a la expectativa, pero eso incluso con la crisis económica tan grande que hay, se ha desvertebrado y las ayudas son cada vez menos capaces de resolver un problema que se ha generalizado, que es el problema del hambre. Entonces, todo eso es lo que nos está llevando al tipo de movilización en que estamos. Entonces, hay reivindicaciones de los trabajadores porque perdieron su estabilidad, sus contratos con primas y prestaciones. Hay reacción de los que no tienen nada,
están en la indigencia, hay reacciones de los jóvenes que no ven ningún futuro y todo eso genera la gran movilización social. Y finalizo con este elemento que es parte crucial de lo que estamos viviendo. Lo que se está transformando es todo un sistema de prácticas y hábitos productivos. Lo que era importante en un tiempo y era reconocido socialmente ya no lo es o no lo es tanto. Digamos, para poner un ejemplo solamente muy visible, los trabajadores y trabajadoras de la salud, los médicos, enfermeras, etcétera, que antes eran de un nivel muy alto en el reconocimiento social, hoy son golpeados con bajos salarios, con contratos infames, etcétera, y fuera de eso con un desconocimiento y a veces estigmatización de esos sectores, para no hablar de lo que son la gente que trabajaba como en ciertas áreas artesanales o los campesinos a los que se les golpea tan profundamente. Entonces es el primer elemento que tiene que ver con las prácticas y las formas del ejercicio del poder. En últimas, el profundo problema que tenemos es el de la matriz productiva, que se conjuga con el modelo político. Fíjense qué ocurrió con la pandemia. Una vez arranca la pandemia, dado el miedo generalizado, el Estado toma una decisión, y eso es general en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, y es que va a funcionar no con la normatividad constitucional normal, sino con estados de excepción. Y eso es lo que ha facilitado todas estas arbitrariedades de la policía, el que el gobierno maneje enormes cantidades de recursos que no se saben, no han dado explicación la mayoría de ellos hacia dónde están dedicados. Y sin embargo, la gente sigue viendo que se deteriora su nivel de vida. Entonces, ante esas dos cosas, y el hecho de que el sistema extractivo, además de crear una situación muy precaria para los seres humanos, está atacando de fondo todo el entorno natural, todas las formas de vida que no son humanas, se está arremetiendo contra ellas. Pareciera que hay unas vidas que importan y otras vidas que no importan, ¿no? Entonces, el mismo Papa Francisco habla de los descartables, ¿no? Parece que hay formas de vida que son descartables, hombres y mujeres que son descartables, pero también especies animales y vegetales que son descartables. Entonces, la lógica de la que nos llama el actual Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, es la necesidad de que miremos esa raíz de la matriz productiva y política y que se vaya eliminando esa idea, ese imaginario que nos ha creado el neoliberalismo de que los pobres son pobres por algo será, ¿cierto? Porque o no trabajan, son vagos, porque no hicieron lo que tenían que hacer, y que si nos ponemos, dice el Estado neoliberal, muy generosos con la gente, entonces nos vuelven perezosos, no trabajan, etc. Y en el momento en que lo que está es la vida en juego, el núcleo del asunto hoy es la vida, el problema central de la economía, de la política, de la sociedad es la vida, hoy debieran importar todas las vidas. Y por lo tanto, cambiar la matriz. Es indispensable cambiar la matriz productiva. La crisis ecológica es inminente en proporciones casi que apocalípticas, ¿no? Ustedes están viendo, todos los días se deshielan los polos, suben los niveles del mar. La amenaza ecológica es tremenda y por lo tanto, si no se abordan al mismo tiempo el problema relacionado con pobreza y desigualdad que ya existía y que se ha llevado hoy a límites dramáticos, y el problema ecológico, realmente nuestro futuro está en juego. Por eso la Premio Nobel, por ejemplo, dice que la pregunta clave que debemos plantearnos es qué vamos a hacer para proteger nuestro clima y nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde. Dice, esa es la crisis que viene, ¿no? Y por lo tanto debemos rápidamente resolver la otra crisis en la que estamos para abordar esta de manera que podamos abordarla como una comunidad, no solo humana, sino como una comunidad de vida. Bueno, dejo esas ideas ahí porque sé que no me puedo extender más y estoy atento a sus preguntas.
Bueno, entonces las preguntas que digamos como que nos han llegado es con relación a cuál sería ese modelo económico adecuado para nuestro país, ese modelo económico donde no surja la inequidad y podamos proteger el medio ambiente como nos acabas de comentar. Al mismo tiempo, también nos preguntan si es necesaria esa reforma tributaria que están planteando desde el gobierno, incluso desde el Congreso. Y también, ¿cuál sería, como digamos, esa perspectiva económica de los candidatos presidenciales que tenemos en estos momentos? ¿Cuál sería como las cosas a favor y las cosas en contra que podríamos encontrar? Bueno, serían esas. Muchísimas gracias. Pues muy bien, yo creo que esas preguntas que son muy englobantes nos están planteando pues unos problemas, ¿no? Primero, ¿cuál podría ser un modelo económico alternativo o unos modelos económicos alternativos? Ya quizá incluso hablar de modelos es problemático y siempre debemos preguntarnos si al hablar de modelos no estamos hablando de imponerle a otros y a otras sociedades. En el caso colombiano, que somos una sociedad territorial, o sea, con unas diferencias acentuadas en las formas de vida en los territorios, tal vez no nos conviene pensar en algo así como comillas modelo, sino en unos proyectos múltiples, en unos proyectos que nos permitan recoger la diferencia. Creo que el punto de partida de la lógica de un nuevo modelo debe ser conectar formas distintas, conectar diferencias, no intentar implantar homogeneidades, unidades cerradas, ¿no? en la idea de lo económico. Debiéramos estar hoy pensándonos cómo se están constituyendo los territorios, porque están en permanente evolución, porque es en los territorios en donde se encuentran los conflictos, las contradicciones más agudas. Tomemos un territorio, el territorio del Andén Pacífico, por ejemplo. Ese territorio va a estar atravesado por unas fuerzas internas de las comunidades que tienen una cultura productiva, que viven de la pesca artesanal, que viven del pancoger, de la idea de granjas pequeñas y medianas, que pueden ser muy compatibles con otras formas de producción que hay en la zona, que tienen formas de conectarse, pero que también tienen diferencias. Por ejemplo, la manera como los indígenas de la zona del Cauca y de la zona de Nariño, pues se piensan su manera de cultivar, ¿no? la manera como producen estas comunidades. Entonces fíjense que hay ahí diferencias enormes y que una cosa es la cultura productiva de la zona andina, otra la de las costas, muy diferente la de la costa pacífica con la de la costa atlántica, otra la de las grandes ciudades y la de los valles interandinos. Entonces, este es un país múltiple, de una diversidad enorme. Entonces, lo que hay que construir habría que hacerlo de abajo hacia arriba primero, ¿no? ¿Cómo recogemos todas esas potencias productivas que hay en cada uno de los territorios? ¿Cómo situamos esas potencias productivas que están enfrentando a la vez a fuerzas muy poderosas? Por ejemplo, el Pacífico del que estamos mencionando, pues está sufriendo el embate de proyectos transnacionales, extractivistas, que intentan conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico, desarrollando grandes obras de infraestructura que van a impactar tanto ecológica como humanamente todos estos territorios. En parte nuestra guerra que vivimos y que ahora toma otras formas mucho más manejadas desde esos grupos criminales
del narcotráfico y este tipo de organizaciones, en parte esa guerra tiene que ver con las necesidades de ese modelo, ese sí modelo gigantesco, multinacional, transnacional, de habilitar el Pacífico como una zona de maquilas, es decir, de pequeña producción para la exportación a través de una superexplotación de la mano de obra que implica desterrar formas de vida que son connaturales. Entonces hay una conjunción de contradicciones y de conflictos que se están dando y que si uno quiere repensar el modelo económico tiene que pensar en las claves de esas contradicciones, tenerlas claras qué es lo que está ocurriendo y a la vez saber en cuál es la potencia en la que se va a asentar. Y una forma de repensarse la economía sería partir de la potencia propia de las formas de producción comunitarias, asociativas, territoriales, regionales, de cómo se pueden conectar, hacer confluir, de cómo van a resistir a los grandes proyectos, de qué tipo de proyectos de gran escala son compatibles o podrían dejarse desarrollar en algunos de estos territorios. Nuestro sociólogo fundamental colombiano, Orlando Falsborda, decía que hay que combinar los bioespacios, o sea, los espacios para la vida, los nichos de vida, con las bioregiones, que son cómo nos conectamos a lo que sea aprovechable de los grandes procesos productivos que están en marcha en el nivel global, es decir, cómo conectamos lo local con lo global. Entonces, por ahí podríamos empezar a repensar, insisto, no un modelo, sino una economía plural, múltiple, interconectada y basada en la potencia productiva de la gente. ¿Qué tiene que ver esto con asuntos como la reforma tributaria? Entonces tenemos unos estados que se sostienen a partir de lo que los ciudadanas de un país aportan con un principio. El Estado se crea con la idea moderna de que debe haber un ente fuerte, superior, digamos, a fuerzas dispersas, que esté en capacidad de redistribuir la productividad de un territorio. Se sabe que hay personas y grupos económicos con mayores condiciones, con mejores condiciones, cuyas ganancias y productividad debieran redistribuirse con los que tienen menos posibilidades. Entonces, el sistema tributario para sostener el Estado es, sostenemos un Estado que sea capaz de redistribuir, ¿no? Y para sostenerlo, pues están los impuestos, está toda la parte fiscal, la fiscalidad. Entonces, lo que ha pasado en este modelo neoliberal de que le hablábamos, antes era distinta la manera como se financiaba el Estado. En este modelo neoliberal, el Estado se financia primero que todo de impuestos indirectos, es decir, de impuestos que paga toda la población y por lo tanto que pagan en la misma proporción un millonario que una persona que está desempleada, ¿no? El IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Y IVA igual paga el campesino que va al mercado y los productos que están grabados con el IVA los paga, que el gran millonario que manda a sus empleados a hacer el mercado y van a tener la misma tasa de impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto, generalizado, universal y por lo tanto absolutamente inequitativo. Entonces, que nuestra tributación se base en los impuestos indirectos más que en los directos ya es un pecado mortal contra los más débiles, contra los más pobres. Entonces, ¿cómo se principalmente se financia? Con impuestos indirectos, cuando debiera era
echar mano de los impuestos directos, que son los que favorecen la mayor redistribución. ¿Qué es un impuesto directo? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, ¿no? Han ustedes de saber que en este país los grandes terratenientes, las grandes propiedades agrarias, pagan muy cercano a cero de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han tenido fuerza política, está sobredimensionada su representación en el Congreso y allá tienen un lobby, una presión sobre los congresistas, tienen congresistas de ellos que nunca han dejado que se suban los impuestos a las grandes propiedades. Lo mismo ocurre con los grandes bancos. La reforma tributaria que hizo Duque en el 2019, no había empezado todavía la pandemia, fue una reforma basada en eso, disminución de los impuestos directos, o sea, a las ganancias, a la renta, tributación directa de los más ricos, para, en cambio, aumentar los impuestos de las clases medias que se le quitan del salario o impuestos indirectos como el IVA, como el impuesto al valor agregado. Eso lo que hizo fue profundizar la desigualdad, pero además dejó un hueco fiscal, un gran déficit fiscal que se creó con esa situación, ya veníamos mal y ahí se agravó, y que luego viene la pandemia que obliga al Estado a hacer una serie de inversiones que no tenía previstas y de gastos que no nos han explicado bien cómo lo han hecho. Dicen que se acerca a 50 billones de pesos el gasto para ayudar a la pandemia, ayudar en la pandemia. Buena parte de ellos se ha dedicado a los grandes capitales, a proteger los bancos, a proteger a los grandes capitales, y pues ha tenido que darle ciertas ayudas muy pequeñas, muy precarias, un poco humillantes a la gente que sacaba sus banderas rojas para decir aquí hay hambre. Entonces, es una locura lo que se hizo, es decir, es una desproporción, es una lógica inversa a la que está pidiendo la realidad del país. Por eso hay gente que dice hoy, en lugar de pensar en una nueva reforma tributaria, lo que debiera pensarse es cómo se desmontan todos los privilegios que se le dieron a los más fuertes, a los más poderosos, a los más ricos en la reforma tributaria del 2019. Y en cambio de meternos ahora en una reforma como la que quería el ministro de Hacienda y el presidente, el ministro Carrasquilla, que era agudizar aún más el peso tributario sobre los asalariados y generalizar el impuesto al valor agregado, porque hay todavía unos productos que no tienen IVA y entonces querían ponerle IVA a la yuca, IVA a los productos de primera necesidad. Eso fue justamente el florero de Llorente, el dinamizador de las actuales protestas. No porque sea el único problema que esté en juego, sino porque fue un descaro, fue una actitud realmente irresponsable y falta de todo principio de apoyo, de solidaridad. Creo que había otra pregunta sobre los candidatos, creo. No, pues los candidatos todavía no están claros quiénes van a ser, se están formando los bloques, pero ahí van apareciendo las diferencias. Por ejemplo, en materia tributaria, pues hay unos candidatos que están proponiendo eso de no hacer una nueva reforma tributaria, sino eliminar los privilegios y beneficios que se dieron en la reforma del 2019 y pasar a una situación como la que ha generado el nuevo gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, no es que haya que hacer una revolución, es simplemente tener sentido común. El presidente Biden apenas llegó y dice, esta economía está en ruinas por la pandemia y lo que hay que hacer es que el Estado, a partir de poner a tributar a esos grandes capitales que allá son gigantescos, ¿no? Esos multimillonarios, en cambio de seguir golpeando a las clases medias y a las clases trabajadoras, obtener de ellos unas rentas especiales para abordar la pandemia y reactivar la economía, el mercado, dándole a la gente unos auxilios importantes, ya se acercan a $5,000, $6,000 para cada persona,
en los Estados Unidos, y eso es universal. Entonces, ¿con eso qué pasa? Que la gente tiene capacidad para empezar a mejorar su consumo de mercancías básicas e incluso algunas suntuarias, y de proceder a demandar, hacer una demanda de productos que si no tiene el ingreso no lo puede hacer, y por lo tanto al no demandar, si no tuvieran estos ingresos adicionales, para poner ese solo ejemplo, pues simplemente las fábricas siguen paralizadas, cerradas, porque no hay nadie quien los compre, ¿no? Hay una relación, y estamos hablando solo en la lógica del capital. No estoy diciendo que para eso, por eso digo, no es que Biden se volvió socialista o nada de eso, no, simplemente sentido común. Si se quiere reactivar la economía capitalista, tendría que por lo menos tenerse en propuestas de ese tipo, pero aquí vamos a ver cómo se mantienen propuestas muy regresivas entre los candidatos, sobre todo los grupos políticos que tienen el poder, porque hay partidos que tienen que responder, porque son los partidos de gobierno, por la crisis que han generado. Bien, dejo ahí. Bueno, entonces ya también he ido como recopilando, digamos, otras dudas, las cuales se resumirían como en esto. La primera es, ¿cuáles serían esas consecuencias que hubieran pasado en el caso de que la reforma a la salud y la reforma tributaria sí hubieran pasado en el Congreso y pues hoy la tendríamos aprobada? También la pregunta sería si Colombia se podría considerar un estado capitalista o un estado feudal. Y para finalizar, ¿cuáles podrían ser esas soluciones que como jóvenes o como personas del común podríamos tener para aportar, digamos, a ese crecimiento económico y pues al mismo tiempo como país? ¿Cuáles podrían ser esas soluciones que podríamos tener todos en conjunto también? Bueno, pues todas son igualmente preguntas muy, muy grandes, muy profundas. Hay que anotar que la caída, el hundimiento de la reforma tributaria, tal como la presentó el ministro Carrasquilla al Congreso, y el ahogamiento de la reforma de salud que había presentado Cambio Radical y el ex vicepresidente Vargas Lleras, también al Congreso, eso hay que, la derrota de eso hay que abonársela a este movimiento social y especialmente a los jóvenes. Sin ese movimiento estaríamos en medio de una tragedia aún mayor. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria, tal como estaba planteada, hubiera llevado a que gentes que están en una alta proporción, como lo dicen las mismas cifras del DANE, sometidos a tener solo 2 comidas al día y una buena proporción, una sola comida al día. Es decir, estamos en situación de hambre. Esa gente, con las pocas ayudas que le llegaran, tendría que ir a pagar IVA, y el gobierno decía, en esa reforma les vamos a devolver a esos estratos el IVA, el monto del IVA. Eso es una operación tan sumamente complicada y apta para la corrupción que nadie la considera técnicamente viable. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no permitir que se incrementen los impuestos indirectos a los más pobres, a los más débiles, y por lo tanto evitar cosas tan terribles como incrementar el IVA a los productos de primera necesidad. Y lo que habría que estar pensando es cómo desmontamos IVAs que están impidiendo un consumo de proteínas y un consumo básico y fundamental. El otro elemento de esa reforma era darle más privilegios a los grandes capitales. Y sí, de una vez digo, en ese sentido y en muchos otros, nuestro país es un país capitalista. Así tenga algunos resabios o rezagos allá, sobre todo en algunas formas de producción en el campo,
los grandes hacendados, de los grandes terratenientes que mantienen ciertas formas atrasadas. Pero el impacto sería tremendo. ¿Por qué nunca se ha pensado en esas reformas incrementar el impuesto predial a las grandes propiedades que pagan casi cero, ¿no? Cualquier apartamento en Bogotá o en Medellín paga más impuesto predial que una finca de 200 o 300 hectáreas en el Valle del Cauca. Entonces, ese es un resabio, digamos, un rezago. Y sobre la reforma de la salud, pues es que era ya una cosa tan terrible como de que, aparte de que se mantiene la privatización con las EPS, las empresas prestadoras de salud, y se desfinancia las IPS, que son los hospitales, directamente, además se quería imponer un impuesto, un seguro obligatorio. O sea, aparte de pagar la EPS, uno tendría que pagar un seguro por si tiene que ser sometido a una cirugía o si es víctima de una enfermedad de esas que se llaman pues enfermedades casi que terminales o enfermedades de muy alto costo. Bien, y finalizo con esto. Como jóvenes, ¿qué aporte? Y como gente del común, ¿qué aporte? Yo diría que hay dos cosas fundamentales. Una es reconstruir lo común, lo comunitario y los bienes comunes. Nos hemos olvidado que hay bienes comunes que son los que están quitándonos, ¿no? El agua se está privatizando. Pronto tendremos privatizado el aire, ¿no? Ya han privatizado la salud y la educación. Entonces hay que defender lo común y los bienes comunes y reconstruir los lazos comunitarios. Esa sería una cosa principalísima. Y la segunda, los jóvenes, como lo han demostrado en otras partes del mundo y aquí mismo, son los que están encabezando la lucha contra el cambio climático. Y eso es un problema crucial y central. Deben apersonarse de eso porque en juego está la vida. Bueno, muy bien. Expresamos nuestro agradecimiento a ustedes por este rato, por esta conversación, explicación a muchas temáticas que en las aulas de clases salen, pero que necesitábamos una explicación mucho más fundamentada y mucho más argumentada. Creo que ha dado muy buenos elementos para comprender esta crisis y también para que cada uno vaya llenándose de ideas y argumentos y preguntas para potenciar también las búsquedas en torno a estas razones y al conocimiento de nuestra realidad. Muy bien, también a Diego Alejandro, muchas gracias por la participación que ha tenido con relación a ser el intermediario de las preguntas, las inquietudes de los estudiantes. Muchas gracias también a todos los estudiantes que nos escuchan, al cuerpo docente y bueno, hasta la próxima, que sigamos construyendo una escuela de formación que nos posibilite formarnos como ciudadanos críticos, autónomos y participativos. Muchas gracias a todos. Oscar, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, y a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Pues muchas gracias por su atención y sus preguntas. En un instante la vida cambió, el mundo entero de pronto paró. Tuvimos que aprender cómo hacerlo bien para volvernos a ver. Al estudiar hoy nos toca alternar presenciales o a veces virtual, adaptarnos más para progresar y todas las metas lograr. Sé que han sido muchos retos para superar, que no ha sido fácil esta realidad, pero eres tú mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar. Tú siempre me motivas día a día, uno veces que renunciarte a la adversidad, no te rindes nunca, paras de luchar. Colombia necesita más y más maestros como tú. Maestros como
señas para el que quiere ser científico, historia y geografía para aprender sobre el Pacífico, español para rimar la vida y que no pierda su filosofía, y el corazón nos mantienes atento para de ti seguir siempre aprendiendo. Tú nos cuidas, nos inspiras, los objetivos los vamos cumpliendo. Tú, mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar. Tú siempre me motivas día a día, tú no dejas que renuncie ante la adversidad, no te rindes nunca, paras de educar. Colombia necesita más y más maestros como tú, maestros como tú. Sé que han sido muchos retos para superar, que no ha sido